tuve un encuentro con el Señor. Así que la disciplina a veces es buena, pero no todo tiene que ser dulce, ¿no? Hay momentos de pruebas en la vida de nosotros los creyentes. Bueno, Abraham descendió a Egipto, pero cuando volvió al lugar donde había dejado, volvió más rico que cuando descendió, ¿no? Rico en vacas, en bueyes, hasta una esclava egipcia se trajo, ¿no? Que después le dio un hijo. Y bueno, el hermano Alfredo fue un hombre que amó tanto al Señor, le impactó eso. Todo lo que uno le decía de Cristo, él lo comía. Él se alimentaba de la palabra. Y bueno, la verdad que lamentamos que se haya ido tan pronto, pero seguramente que estará con el Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y bueno, y siempre también volver a la iglesia del 32, a la iglesia donde el hermano Santander que me había abierto la puerta para poder ir. Pero bueno, después el Señor nos manda para otro lado. Y en el tiempo señalado, porque todo tiene que hacerse en el tiempo de Dios. Amén. ¿Dios? Y comprobar. Porque en el tiempo de Dios nosotros comprobamos muchas cosas. Y esta iglesia, por ejemplo, yo creo que las iglesias tienen que ser así. Lo poquitito más grande puede ser, pero si es así está bien. Porque quieren destruir el concepto de la iglesia local, diciendo que nosotros somos la iglesia. Y es verdad, somos la iglesia. Amén. Pero el lugar donde se congrega, nos congregamos también en la iglesia, ¿no? La iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está... Y los hermanos se reúnen, porque en la casa de uno van a entrar 20, 30, pero no van a entrar 50, 60, cómodamente. Entonces ese es un lugar para poder reunirnos y aprender la palabra y vivir en comunidad. Porque la iglesia es una vida en comunidad, donde aprendemos a soportarnos y aprendemos a perdonarnos y aprendemos a amarnos, ¿no? Porque eso es la iglesia. La iglesia es un cuerpo que tiene vida. Gracias, Señor. ¿No? Y la vida de Dios, esta vida que se va transmitiendo de generación en generación. Pero el enemigo hizo un trabajo tan grande. Hoy hay iglesias donde hay un pastor y hay, no sé, 500, 1000 miembros, 2000, 3000, no sé cuántos miembros. Pero ¿cómo se puede pastorear una iglesia tan grande? Dice que habrá un rebaño y habrá un pastor, ¿no? Y tenemos que aprender de nuestros pastores lo que ellos nos enseñan, lo que Dios les da a ellos, para que nosotros no cuestionemos, sino que lo llevemos a la vida práctica y comprobemos que lo que nos está enseñando es la verdad. Porque hay que comprobar, ¿no?, la enseñanza que da el pastor en la vida práctica. Y si el pastor predica la palabra, tenga la plena seguridad que siempre va a salir bien parado como mi vida. Gracias le damos al Señor. Me hace acordar de cuando vamos con mi esposa a los viajes misioneros y hemos visto muchas iglesias de este tipo, donde los hermanos viven una vida en comunidad. Y es difícil, porque hay roces, hay cuestiones, ¿no? Que están los que viven en el espíritu, que no tienen problemas con nadie, y aquellos que viven en la carne, que tienen problemas con todo. Pero bueno, también a eso hay que soportarlo. Hay que llevarlo a que se vean en Cristo y no en la carne. ¿No? Porque si bien la carne está en nosotros, pero nosotros ¿dónde estamos? En Cristo. Nueva criatura somos, ¿verdad? Amén. Bueno, ahora estamos en Cristo y al hermano lo veo en Cristo. ¿Qué error puedo encontrar en Cristo? Ninguno. Y lo que prevalece es el amor. Amén. El amor. Yo siempre, antes de conocer la palabra, era un hombre recto delante de mis ojos, ¿no? De acá para allá, era recto. Y yo pensaba, hablando de la justicia,
un hombre justo, un hombre recto. La justicia se alcanzaba a través de la rectitud. Y bueno, y siempre chocaba con los hermanos en ese punto. Quería que los hermanos fueran rectos, que sean cumplidores en todo, y los hostigaba. Entonces un día le pregunté al Señor, quiero saber lo que es la justicia. Y entonces me llevó a la cruz, como llevó a Jesús. Dicen que Jesús ganó la justicia. La ley lo declaró justo a Jesús, porque no tenía culpa, no tenía pecado. Y yo digo, pero ¿cómo Jesús alcanzó la justicia? Y entonces Dios me hizo ver por su palabra que la justicia la alcanzó por amor, por obediencia, ¿no? Por un amor perfecto hacia el Padre. Un amor de una manera al Padre, pensar en desobedecerlo en algo era terrible para el Señor. Él alcanzó la justicia a través del amor. Nosotros no tenemos que alcanzar la justicia a través del amor. Nosotros tenemos que manifestar la justicia a través del amor. No alcanzarla. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Porque Cristo ya la alcanzó por nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Somos justos o somos pecadores? Justos. ¿Eh? Justos. Justos, somos justos, sin culpa. Amén. Porque ahora tenemos la justicia de Cristo. Y si decimos que somos pecadores, entonces no somos justos, porque un pecador no puede ser justo. ¿No? Un pecador es un pecador. Un justo es diferente. Entonces nosotros ahora queremos manifestar la justicia, pero para manifestar la justicia tenemos que amar al Señor. Por eso Pablo oró por la iglesia de Éfeso, una iglesia que abundaba en amor y abundaba en fe, ¿no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo abriera los ojos de su entendimiento. Amén. Vamos leyendo ahí en Efesios. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Una iglesia que abundaba en amor y en fe. Efesios capítulo 1, hermano. Pablo, apóstol de Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en él. Eran santos y eran fieles, ¿no? Y Pablo tenía una inquietud con esta iglesia. A ellos le faltaba algo. Le faltaba algo. Ese cartel que está allá, ¿hace cuántos años que está ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿De que se inauguró? 20 años. No se cambió nunca. Hay que cambiar. ¿Cuándo lo van a cambiar? Cuando entiendan la gracia que se fue manifestando en nosotros. Porque el cambio habla de vida. Nacemos siendo bebés y vamos siendo niños, y de niños somos jóvenes, y de jóvenes somos hombres maduros, y después somos ancianos y después viejos. Es decir que, ¿entienden lo que le digo, no? A mí no me molesta el cartel, le digo que no. Usé el cartel como un ejemplo, nada más. ¿No? A mí me encanta la palabra que dice ahí, mis ojos pondré los pies desde la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Salmo 101, 6. Sí. Y está ahí la paloma, el camino que tiene mucho que ver. Sí. Bueno, entonces ellos abundaban eran fieles y eran santos. Y dice aquí en el capítulo 1 de Efesios, versículo 15, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe, ¿no? Eran fieles y santos, y habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y en el amor. Estos tenían demasiado, eran fieles, eran santos,
tenían fe y tenían amor para con todos los santos. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por ellos. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de Él, para el conocimiento del Cristo resucitado. Amén. Amén, porque al Cristo hombre no lo hubieran podido conocer porque Él ya se había ido al cielo. Gracias, Señor. El único Cristo que podemos conocer ahora es al Cristo resucitado. Amén. Amén. Entonces Pablo oraba por esta iglesia, para que esta iglesia pudiera recibir, ¿no?, la luz de la palabra, alumbrando los ojos, en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué tienen que ser alumbrados los ojos del entendimiento? ¿No? Para que sepáis, tenemos que saber cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? Y bueno, pero tenemos que vivir en esperanza. Tenemos que vivir en este mundo con una esperanza. Amén, gloria a Dios. Sabemos que nos espera algo glorioso cuando partamos, pero la esperanza es para vivir acá. Todos los días tenemos que tener esa esperanza latiendo en nuestro corazón. ¿Cuál sea la esperanza de su vocación? ¿Cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos? ¿Cuál es aquella supereminente grandeza de su poder? ¿No? Él quería que entendieran esas cosas. ¿Cuál es aquella supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Esta supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, este poder, ¿no?, nos fortalece. Este poder obró en Cristo, dice. Este poder obró en Cristo resucitándolo de los muertos y colocándolo a la diestra de Dios en los cielos. Quiere decir que nosotros tenemos el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, lo tenemos acá, en nuestro espíritu. ¿Se imagina el poder ese que tenemos dentro de nosotros? Porque el infierno no lo pudo retener, el diablo no lo pudo retener, la muerte no lo pudo retener. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros estamos creyendo cuando participamos de la mesa del Señor. Amén, aleluya. Estamos declarando, creyendo que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Y que nada lo pudo detener. Gloria a Dios. Porque el Padre usó la supereminente grandeza de su poder. Sí, y esa Señor. grandeza de su poder, dice que ahora la tenemos nosotros, el 18. Gracias, Señor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella 19 y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Veo esa grandeza de su poder está en nosotros, ¿no? Los que creemos. Amén. Por el poder, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándolo de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y sobre toda potestad y señorío, todo nombre que se nombre no solo en el siglo, sino en el venidero. ¿Cuál fue ese poder que usó Dios para resucitar a Cristo de entre los muertos? Su misma vida. Amén. Porque no hay nada más poderoso que la vida de Dios. Gloria a Dios. Esa es la supereminente grandeza de su poder, es la vida de Dios. Y la vida de Dios nosotros hemos recibido. Amén. Y ahora esa supereminente grandeza de poder está en nuestro espíritu. Porque aquel que se une al Señor es un espíritu veneno. Amén. Gloria a Dios. Ahora somos en el espíritu. Tal vez la carne no lo seamos. Tal vez el alma no lo seamos, porque en el alma están los pensamientos, las intenciones y los deseos. Tal vez mis pensamientos y mis deseos y mis intenciones no sean los de Dios. Pero los deseos de Dios, las intenciones de Dios,
todo está en nuestro espíritu, porque ahí Dios nos resucitó, por así decirlo, porque nuestro espíritu estaba muerto a causa del pecado de Adán, ¿no? Esa muerte acompañó al hombre en la muerte de su espíritu hasta que Cristo vino. Amén. Ahora Dios trajo vida. Dios no salva a los hombres para cambiarle, para que sean buenitos, sino para que reciban vida. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Tampoco tenemos que ser malos, ¿no? Tenemos que ser justos, practicar la justicia. No tenemos que alcanzar la justicia, ya la hemos alcanzado por medio de la fe en Jesucristo. Amén. ¿Cuánto lo creo? Amén. Él nos imputó la justicia a nosotros. Ahora, ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ahora opera en nosotros, en nuestro espíritu. ¿Qué hizo cuando ese poder llegó a nuestro espíritu? Lo vivificó. Amén. Le dio vida, porque en 2 de Corintios, vamos a leer ahí, o primera, no me acuerdo, creo que es segunda, capítulo 5, 19, cualquier cosa el pastor Nicolás me pide por los versículos. Segunda dijimos, ¿no? Sí, ¿y alguien me encontró? Podríamos leer del 17. Amén. Sí. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. En el 1 de Corintios capítulo 6, 19 dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vos. Amén. ¿Vio? Y en el 16 del mismo capítulo 6 de 1 de Corintios dice, no sabéis que lo que se junta con una ramera es hecho una con su cuerpo, porque serán, dice, los dos una carne, pero el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Amén. Gloria a Dios. Nuestro espíritu, el espíritu de Dios se unió con nuestro espíritu. Amén. Y cuando se unió el espíritu de Dios con nuestro espíritu, lo trajo a la vida nuevamente a nuestro espíritu. Gracias, Señor. Y ahora nuestro espíritu, esa es su permanente grandeza de su poder, hizo posible que nuestro espíritu vuelva a la vida, a la comunión con Dios. Gracias, Señor. Por eso nosotros no podemos pecar 100% voluntariamente, porque nuestro espíritu no puede pecar, porque si nuestro espíritu pecaría, entonces Dios pecaría con nosotros. Pero no, al estar Dios en nuestro espíritu no podemos pecar con el espíritu, podemos pecar con la alma y con el cuerpo. Hasta que dice, hasta que se cumple en nosotros lo que dice ahí en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Por cual también hablamos no con cortas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Es decir, que tenemos que llegar a ser un hombre espiritual para no pecar con el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo. Gracias, Señor. Porque según Tesalonicenses, capítulo 5, 23.
Gloria a Dios. Dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que llegar ahí, a que no pecar ni con el espíritu, ni con el alma, ni con el cuerpo. Y solamente eso lo puede lograr un hombre espiritual. ¿No? El carnal no lo va a lograr nunca. El hombre natural tampoco lo va a lograr. Solamente el hombre espiritual va a lograr eso. ¿Se puede alcanzar eso? Por supuesto que sí. Amando al Señor, viviendo para Cristo. Amén. No haciendo nada más que eso, amando al Señor. Amar al Señor. Por eso Pablo oró por esta iglesia, ¿no? Ellos, los ojos del entendimiento sean abiertos. Yo he escuchado aquí que conocen la justificación, conocen la gracia, hablan de ese tema, me gusta mucho. No, pero se ve que la semilla floreció. Y sí, seguramente que el hermano Alfredo habrá hecho su trabajo, pero hay que avanzar. ¿Y cómo avanzamos? Bueno, necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que la luz ilumine nuestros ojos espirituales. ¿Cuáles son nuestros ojos espirituales? ¿No? Bueno, vamos a leer ahí Romanos capítulo 12. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No quiero cansarlos, hermanos. Gloria al nombre del Señor, pero la palabra es nuestra vida. Amén. Es Gloria a nuestra Dios. fortaleza. La palabra Sí, produce Señor. al hombre espiritual en nosotros. La palabra Gloria a tu produce nombre. lo que Cristo es, ¿no? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, versículo 1, 12:1, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No, está en el capítulo 12 de Romanos, pero hay que empezar en el capítulo 1 para llegar al 12, ¿verdad? Amén. Si usted no empieza con el 1, no va a llegar nunca al 12. Aunque lo saltee, porque es necesario entender y vivir el 1 para llegar al 12. ¿No? El Evangelio es práctico, como la fe, ¿no? La fe es práctica. Si yo vengo y les hablo a usted, y no es una realidad en mí, no tiene sentido. Nosotros tenemos que llevar la palabra que escuchamos en el culto a la vida práctica, a nuestro trabajo, a nuestro matrimonio, a la educación de nuestros hijos, ¿no? Tenemos que llevar la palabra a la vida práctica y constatar, ¿no?, que Dios es veraz, Amén. que Dios es verdad, porque muchas veces no constatamos. ¿Por qué? Porque no llevamos la palabra a la vida práctica. Sigamos leyendo ahí en Romanos capítulo 12. Dice en el 2, y no conforméis a este siglo, mas reformaos en la renovación de vuestro entendimiento, ¿no?, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, a cada uno de que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto, bueno, eso lo vamos a dejar. Pero lo que yo le quería llevar a ustedes era en el versículo, no conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que renovarnos, ¿no?, con la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo vamos alcanzando, a pesar de los años que nos van pesando, vamos alcanzando juventud? Cuando nuestra mente se renueva, ¿no? ¿Y cómo se tiene que renovar la mente? Con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene una virtud, lo que no envejece. Y aquellos que la poseen tampoco envejecen. Gloria a Dios. ¿No? La palabra de Dios tiene muchas virtudes. Por ejemplo, la palabra de Dios no produce enfermedades. No, por el contrario, produce salud. Amén. Entonces, si nosotros queremos estar saludablemente, tenemos que leer la palabra. La palabra es vida, Amén. ¿no? Es poder. Bueno, y entonces nuestros ojos del entendimiento tienen que ser abiertos para que nosotros podamos entender, para que podamos comprender
aquella supereminente grandeza de suponer que resucitó a Cristo de entre los muertos Amén. y que también resucitó nuestro espíritu. Gloria a Dios. Ahora ese poder que está en nosotros, en nuestro espíritu, se tiene que trasladar a nuestra alma para santificar nuestra alma. ¿Cómo se hace eso? No, bueno, venimos a la iglesia y la voluntad de Dios es vuestra santificación. No me acuerdo dónde está ese versículo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿No? Entonces venimos a la iglesia para ser santificados por la palabra. Amén. La palabra de Dios nos va santificando. Entonces se santifica nuestra alma. Cuando nuestra alma es santificada, el primer sentimiento que nosotros tenemos es el amor. Amén. Gloria a Porque el Dios. fruto del Espíritu es amor. Amor a Dios. ¿Amén? A su Hijo Jesucristo, a la iglesia, a los hermanos. Todo eso se tiene que procesar en nosotros. No hay mucha gente joven aquí que puede traer una, ¿cómo se dice? Una generación. No, pero hay otra palabra más. Linaje. ¿Eh? Linaje. Como un linaje. Puede traer un linaje, ¿no? Para avivar la iglesia, pero hay que educarlo en las casas. Hay que educarlo en el hogar. A nuestros hijos con la palabra. No sé cómo ustedes van a hacer. Pero si recurren a Dios, Dios les va a decir cómo. Amén. ¿Vio? Porque la fuerza no, la obligación no. Tal vez hablando de Jesús, de los favores que ustedes recibieron como padre, como esposo, como esposa, bueno, Dios les va a guiar. Siempre hay que depender del Señor para todo. Para todo hay que depender del Señor y comprobar cada palabra que el Señor nos lleva a creer. Tenemos que comprobarlo, esperando con fe, con una fe viva en la palabra que hemos escuchado. El Señor prometió y el Señor va a hacer. Amén. Gloria Yo a no Dios. sé cómo va a ser el Señor, pero la palabra dice así. Y yo me sostengo en la palabra que aprendí. Y usted entonces va a ser verdaderamente un cristiano de verdad. Amén. Que va a poder educar a sus hijos, que va a poder revolucionar el barrio, que va a poder hacer que esta iglesia cada día el Espíritu Santo pueda bautizar a uno de ustedes, ¿no? Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es maravilloso poder ir por la palabra. Gracias, Yo Señor. tuve 18 años en el legalismo. En el legalismo se dice aquellas iglesias que enseñan que para ser salvo uno tiene que cumplir los mandamientos, ¿no? Que para ser salvo tiene que ayunar, es por las obras, ¿no? Eso es legalismo. Pero nosotros sabemos que ustedes son justos, ¿no? Amén. ¿Cuántos son justos? Levanten la Amén. mano. Gloria a Dios. Por favor, levanten la mano. ¿Por medio de qué vive el justo? Por la fe. Por la fe, por creer, por obedecer la palabra. Si usted dice que cree, tiene que obedecer, ¿no? Entonces, de a poquito, hermano. No se vaya a creer que eso se logra de un día para otro, ¿no? Bueno, la palabra nos lleva a nosotros que tenemos que orar. Bueno, ¿y eso para qué hacemos? Para tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo, y Él nos va a guiar Amén. de a poco. Todo es un aprendizaje. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquella supereminente grandeza de su poder que resucitó a Cristo, resucitó nuestro espíritu. Y ahora esa grandeza va a santificar nuestra alma, y después nuestro cuerpo físico va a dar a conocer esa vida de justicia. Esa Amén. vida de justicia que Dios nos ha dado a nosotros se manifiesta por las obras de justicia que Dios preparó de antemano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las obras de justicia? Los frutos del Espíritu, ¿no? El amor, la paz, la mansedumbre, ¿no? Y todo eso que ustedes pueden encontrarlo ahí en Gálatas capítulo 5. Las obras de justicia son eso, manifestar la vida. Usted no tiene que manifestar la vida de Dios, Dios tiene que manifestarse a través de usted. Amén. Porque si usted trata de manifestar la vida de Dios, no va a poder. ¿Cuándo Dios manifiesta su vida? A través de nosotros. Cuando llegamos a Gálatas 20. ¿Qué dice Gálatas 20? ¿Alguien sabe? Ya lo digo yo. Sí, con Q, ¿no? Pero ahí dice algo
Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién está crucificado? El yo. Me estoy identificando con el hombre viejo, con lo que era antes, ¿no? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, hermano, vivo yo, más Cristo vive en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive en nosotros, amén, hermano. Amén. A pesar de las luchas, de las pruebas, del cansancio, a pesar del maltrato que tiene este mundo para con nosotros y de la persecución de Satanás, cada día, para con nosotros, Cristo vive en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano. Amén. Amén, por eso le alabamos y por eso estamos en esta noche. Sí, aquí. Señor. El Señor Aleluya. te bendiga, hermano, amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, amén, que Dios bendiga a su siervo. Gracias por la palabra. Dios es amor, amén, porque Él nos habla como necesitamos, amén. Gracias, Dice, Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Gloria a Creed Dios. en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo voy a preparar, amén. Amén. Necesito que te diga, Sí, Señor. estás en toda la lista del Padre, amén. Amén. Pero Él dijo, enviaré al Consolador, Amén. el Espíritu Santo que estará con nosotros todos los días. Gloria a Dios. Él está aquí, Jesús. Sí, Señor. Él nos acompaña, Él nos derrime, amén, y nos da la victoria cada día. Amén. Gloria a ¿Cómo Dios. decir, hermano,